Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy les traigo un caso en donde es increíble el trabajo que hizo la justicia para poder encontrar al culpable. De verdad es de admirar y nos deja pensando también lo lejos que estamos en otros países de poder llegar a eso. Así que sin nada más para decir, vamos a comenzar. Este es el caso de Michelle Marie Martinko. Michelle nació el 6 de octubre de 1961 en Estados Unidos, más específicamente en Cedar Rapids, ciudad ubicada dentro del estado de Iowa. Ella era la menor de dos hermanas, asistió a la escuela secundaria Cedar Rapids Kennedy, donde fue estudiante superior al promedio y muy bien considerada por sus maestros y superiores. También era una artista talentosa, se unió al equipo de porristas en su segundo año y actuó en coros y producciones teatrales. No tenía muchas amigas cercanas o confidentes. Se cree que esto se debía a los celos de otros estudiantes por su belleza y porque siempre vestía ropa muy elegante. También a un conflicto generado por un chico con el que había salido. Michelle tenía planes de asistir a la universidad para estudiar diseño de interiores. Los hechos suceden el 19 de diciembre de 1979, cuando Michelle ya tenía 18 años. Ese día asistió a un evento del Kennedy Concert Choir en el Sheraton Inn en Cedar Rapids. Llevaba un vestido de jersey negro y una bufanda y tacones del mismo color, una chaqueta blanca y marrón hasta la cintura y un bolso color marrón. Después del evento, le preguntó a una amiga si quería acompañarla a ir de compras al Westdale Mall, que había abierto recientemente, y era el lugar donde Michelle había comenzado a trabajar. Su amiga se negó, pero decidió ir sola de todos modos en el auto de la familia, un Buick Electra de 1972, con $180 y con la intención de comprar un nuevo abrigo de invierno. Una vez en el lugar examinó las tiendas y habló con amigos y otras personas que conocía que trabajaban allí. La última vez que la vieron fue entre las 8 y las 9 p.m. fuera de una joyería del centro comercial. A las 2 de la madrugada, dado que Michelle aún no regresaba a su casa, su padre decide realizar la denuncia por desaparición y fue también cuando comenzaron tanto él como la policía a buscarla. A las 4 de la mañana, la policía encontró el auto de la familia de Michelle en la esquina noroeste del estacionamiento del centro comercial. Michelle fue encontrada dentro, acurrucada en el piso del asiento del pasajero. Había fallecido producto de varias puñaladas. Michelle había sido apuñalada unas 29 veces en la cara, el cuello y el pecho. Sus manos tenían heridas defensivas, lo cual indicaba, según la policía, que había luchado en contra de su agresor. Las autoridades también determinaron que a causa de la falta de sangre que había fuera del auto, la joven había fallecido dentro de este. El forense confirmó más tarde que Michelle falleció entre las 8 y las 10 de la noche y que el arma homicida era un objeto puntiagudo, no necesariamente un cuchillo, sino que no se pudo determinar exactamente qué era. En la escena del crimen no había huellas dactilares, lo que llevó a la policía a creer que él o los asesinos habían usado guantes. Para ese momento el instinto de todos era decir que había sido un hombre, pero no estaban seguros del sexo del asesino. Basándose en el dinero en efectivo encontrado dentro del bolso de Michelle, la policía concluyó que a ella no le habían querido robar, y como además estaba completamente vestida, el médico forense determinó que no había sido abusada sexualmente. Los agentes determinaron que el homicidio era de naturaleza personal por la cantidad y la ubicación de las puñaladas. No había ninguna pista, por esto se pidió que cualquier persona que sepa o haya visto algo se comunique inmediatamente con la policía. Se calculó que en la semana posterior al crimen de Michelle se consideraron más de 200 personas como posibles sospechosas. La policía entrevistó a varias de ellas y muchas fueron absueltas tras someterse a una prueba de polígrafo. Entre ellas estaba una menor que fue encontrada portando un cuchillo y un hombre que le confesó a la policía que le gustaba mucho observar a todas las mujeres que asistían al centro comercial. Comenzaron a circular rumores sobre el crimen. Algunos pensaron que Michelle había recibido llamadas telefónicas de acoso antes de su muerte, pero la policía declaró que esto no era así. Surgió además otro rumor de que había ocurrido un segundo apuñalamiento a otra joven en los días siguientes y que la policía lo mantenía en secreto, pero esta también desmintió dicho rumor. Durante algún tiempo el principal sospechoso del crimen de Michelle
fue un hombre que un mes anterior había ingresado a la fuerza en una casa de Cedar Rapids, abusó de una mujer que vivía allí y la amenazó con matar a sus hijos. Este hombre negó todas las acusaciones y la realidad era que la policía no tenía nada concreto en contra de él. 5 meses después del crimen, una mujer se presentó diciendo que tenía información sobre el caso. Dijo que el día en el que mataron a Michelle, ella estaba en el centro comercial. Se encontraba en el estacionamiento buscando el auto de su hija, porque ella trabajaba allí y había tenido problemas con el auto antes. Ella afirmó haber visto 2 autos en el estacionamiento esa noche. Uno de estos era el de Michelle. Junto a este vio a un hombre parado frente a la puerta del conductor que se encontraba abierta. No estaba segura de si su información serviría realmente para algo, puesto que había leído que el crimen ocurrió entre las 8 y las 10 de la noche, y ella presenció este suceso a las 2 de la mañana. La mujer originalmente había ya comunicado esta información unos días después del crimen, pero no a la policía, sino a la hija del secretario del Comisionado de Seguridad Pública, y creyó que en el caso de que sirva o sea importante, se lo comunicarían a la policía. Sin embargo, esta jamás recibió la información. Estos 5 meses después es cuando la mujer decide ya comunicarse directamente con la policía y comentar esta situación, al enterarse que estaban pidiendo nuevamente cualquier tipo de información que se tenga sobre el caso. Los detectives consideraron acusar al comisionado por no haber pasado la información, pero finalmente no se presentaron cargos. Un año después del crimen, el número de personas entrevistadas por la policía pasó a cientos y 30 personas fueron entrevistadas por hipnosis. El 19 de junio de 1980, a partir de la descripción que dieron 2 personas bajo hipnosis, la policía construyó un boceto compuesto de un hombre que supuestamente era el culpable. Describieron a un hombre blanco en su adolescencia o a principios de los 20, ojos marrones y cabello rizado. Sin embargo, teniendo solo esta única pista y siendo tan poco sólida, la investigación comenzó a disminuir. Y así se decidió ofrecer una recompensa de $10.000 por cualquier tipo de información que llevara a la policía al asesino. A mediados de la década de 1980, el padre de Martinko presentó una demanda contra los propietarios del Westgate Mall y reclamó negligencia al no brindar seguridad razonable la noche del asesinato. El caso fue apelado y finalmente la Corte Suprema de Justicia se inclinó a favor de los dueños del centro comercial. El padre de Michelle falleció en 1995 y luego su madre en 1998. Ambos se fueron sin saber quién había sido el asesino de su hija. En el año 2006, 27 años después del crimen, un nuevo investigador de casos sin resolver que trabajaba para el Departamento de Policía de Cedar Rapids recibió una pista relacionada con el caso. Aunque la información no condujo a ningún sospechoso, el investigador descubrió lo que creía que era la sangre del asesino mientras revisaba los archivos del caso. Esta fue encontrada en la palanca de cambios del auto y también en la parte posterior del vestido de Michelle. ¿Recuerdan al hombre que había entrado a una casa en aquella época, abusó de una mujer y amenazó con matar a sus hijos, que se creía por el momento que podía ser el culpable? Bueno, se comparó el ADN encontrado en la sangre de la escena del crimen con la de él, pero los resultados arrojaron que no había coincidencias. Y finalmente, en el año 2012, mientras cumplía la condena por otro delito en la cárcel, este hombre falleció debido a un cáncer de colon. Sin embargo, gracias a estas muestras de sangre encontradas y a las décadas de avances tecnológicos, los expertos pudieron construir un perfil de ADN masculino parcial. Los documentos concluyeron que 1 de cada 100.000 millones de personas coincidiría con el perfil de ADN. Los resultados se ingresaron en el CODIS, la base de datos nacional de ADN, pero no se encontraron coincidencias. Con el tiempo se tomarían muestras de ADN de más de 125 personas, pero la gran mayoría de ellas fueron examinadas y finalmente quedaron absueltas y libres de sospechas. En 2017 se contrató a una empresa especializada en fenotipado de ADN para crear imágenes adicionales del asesino basadas en la apariencia facial y la ascendencia. Las imágenes se veían considerablemente diferentes al boceto compuesto en 1980 y mostraban a un hombre con cabello rubio y ojos azules. La compañía también produjo aproximaciones de cómo habría envejecido el hombre en los años transcurridos desde el crimen.
En la rueda de prensa en la cual se compartió esta imagen, uno de los ex compañeros de Michelle exclamó que el rostro le resultaba muy familiar y se parecía mucho al de otro de sus compañeros. Pero este ya había sido investigado y lo habían descartado por una muestra de ADN que ya se le había realizado. En 2018, la compañía de fenotipado de ADN tomó los datos que habían recopilado el año anterior y los ingresó en GetMatch, un sitio web público de genealogía que ha sido utilizado por las fuerzas del orden para resolver otros casos. La plataforma arrojó los datos de una mujer que compartía gran parte del ADN con el del asesino de Michelle y que podría llegar a ser su prima segunda. Ahora, atentos a lo que viene después, porque sí es un poco un rollo todo lo que sucede con respecto a cómo avanzaron los estudios del ADN. La compañía creó un árbol genealógico comenzando con 4 grupos de tatarabuelos de la mujer e informó que el asesino probablemente descendía de una de esas parejas. Un investigador del departamento de policía de Cedar Rapids se puso en contacto con miembros de 2 de las ramas del árbol genealógico. Fueron sometidos a pruebas de ADN, pero finalmente descartados. Luego se pusieron en contacto con un hombre, miembro de una tercera rama de ese árbol genealógico. Al someterlo a una prueba de ADN, arrojó que era primo hermano del asesino. Esto redujo a los sospechosos a un grupo de 3 hermanos que habían crecido en Manchester, Iowa. Los hermanos fueron puestos bajo vigilancia y los investigadores comenzaron a intentar recolectar su ADN en secreto. El 29 de octubre de 2018, un investigador observó a uno de los hermanos, Sherry Lynn Burns, beber varios refrescos con un sorbete de plástico. Cuando Burns se deshizo del sorbete, el investigador lo recogió y examinó su ADN. Las pruebas eliminaron a los otros 2 hermanos como sospechosos, pero el ADN del sorbete de Burns coincidía con la sangre encontrada en la ropa de Michelle. Es así como el día 19 de diciembre los investigadores se dirigen hacia el negocio donde trabajaba Burns para entrevistarlo. El hombre se negó a proporcionar voluntariamente una muestra de ADN, pero se vio obligado a hacerlo con una orden de registro. También se examinaron sus manos y brazos en busca de cicatrices posiblemente dejadas por las heridas realizadas por Michelle en su intento de defenderse. Burns dijo que no conocía a Michelle y que no había estado en el centro comercial el día que ella falleció, pero un investigador se dio cuenta que durante esa entrevista él no negó específicamente ser el asesino. Además, no pudo dar una explicación de por qué su ADN habría estado presente en la escena del crimen. Ahora, también es importante hablar de quién es Sherry Lynn Burns, ya que tiene antecedentes policiales bastante interesantes. Sherry Lynn Burns nació el 23 de diciembre de 1953. Tenía 25 años para la época en la que Michelle falleció. Estuvo casado durante una época con una mujer llamada Patricia, quien murió en 2008 por suicidio. El primo de Burns, Brian, desapareció el día 19 de diciembre de 2013. Y jamás ha sido encontrado. Tras descubrir que Burns estaba involucrado en el caso de Michelle, se generó la duda de que quizás era responsable también del caso de su primo, aunque la policía finalmente comentó que no cree que Burns sea el responsable de la desaparición de Brian. El día 19 de diciembre de 2018, exactamente 39 años después del asesinato de Michelle, Burns fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Él se declaró inocente. Su juicio estaba programado originalmente para el día 14 de octubre de 2019, pero en septiembre la defensa solicitó una demora para poder entrevistar a más testigos y reunir más pruebas. A su vez, también la defensa solicitó que el juicio se trasladara a otro estado por la cantidad de atención que había recibido el caso allí durante los últimos 40 años. La fiscalía aceptó ambas peticiones y finalmente el juicio se realizó en otro estado y el día 10 de febrero del año 2020. En las audiencias previas al juicio, los abogados de Burns dijeron que el ADN tomado desde el sorbete no debía ser válido debido a que en realidad tendrían que haber usado una orden de registro. Pero el juez determinó que la propiedad descartada no puede razonablemente considerarse privada. Los investigadores, por otro lado, habían revisado las búsquedas de internet de Burns en 2018 y encontraron que visitaba regularmente sitios web que mostraban a mujeres rubias siendo agredidas sexualmente, estranguladas, etc. Pero el juez determinó que el historial de búsqueda no se podía utilizar en el juicio,
debido a las décadas de tiempo que separan el crimen de dichas búsquedas. El médico que realizó la autopsia de Michelle y los investigadores del caso original, ya todos jubilados, subieron al estrado para declarar cómo se llevó a cabo la investigación y la causa de la muerte de la joven. La defensa argumentó que las pruebas de ADN se habían manejado mal y que diferentes prendas de vestir de la escena no deberían haberse almacenado juntas en una bolsa de pruebas. Pero la fiscalía tiene mucho en cuenta que Burns no tiene manera de explicar por qué su ADN se encontraría en la escena. La defensa para esto trajo a un solo testigo, un consultor forense de ADN, que dijo que el ADN de Burns podría haber terminado en la escena del crimen debido a una transferencia secundaria. Con esto se refiere a que podría haber sido algo involuntario, que Burns rozó alguna parte de su piel con la ropa de Michelle y así quedaron sus células allí. Para argumentar aún más esto, recordó que Michelle había interactuado con muchas personas la noche de su muerte en el centro comercial. La fiscalía, por su parte, trajo a una criminalista para contradecir el testimonio de la defensa. Esta concluyó que la única forma en la que el ADN pudo haber terminado allí era que Burns sea el asesino. El 24 de febrero de 2020, después de 3 horas de deliberación, el jurado declaró a Sherry Lynn Burns culpable del asesinato en primer grado de Michelle Martinko. La ley exige una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato en primer grado. No sabemos exactamente los por qué y algunos de los detalles, pero definitivamente sabemos quién lo hizo, y eso fue muy importante para nosotros. Ojalá mis padres pudieran estar aquí para ver esto, dijo la hermana mayor de Michelle. Bueno, este fue el caso de Michelle Martinko. No es el primer caso que presento en el canal que se resuelve tantos años después y muestra realmente la diferencia que hay en la forma de trabajar y en la justicia de Estados Unidos comparándola con, por ejemplo, con Latinoamérica. Y creo que es muy rescatable el hecho de que nunca dejan de buscar. Si hay algo que evolucionó a lo largo de los años y ayudó en gran medida a resolver casos criminales, es el análisis de ADN y genealogía genética. En el caso del cual hablaremos hoy, la víctima llevó más de 3 décadas sin ser identificada, hasta que finalmente lograron saber su identidad. Esta fue la primera vez que se logra identificar a una víctima gracias a este método de investigación forense que les mencioné. Y quizás muchos vieron uno que les presenté hace unos días, y si no, los invito a verlo, que es el caso de Jane Doe del condado de Walker, que les voy a estar dejando también una tarjeta por acá, así si lo quieren lo van a ver a ese antes y después ven este, en el que hablábamos, bueno, del caso de una Jane Doe, que como yo les comenté en ese video, es un nombre que se utiliza para nombrar a víctimas o a mujeres fallecidas que no fueron identificadas, que no se sabe su identidad. Esta vez les traigo la historia de otra Jane Doe, pero que finalmente sí lograron saber su identidad y su historia. Así que sin nada más para decir, vamos a empezar. Este es el caso de The Buckskin Girl. Nos ubicamos en Ohio, Estados Unidos, más específicamente en el municipio de Newton. El 24 de abril de 1981, 3 jóvenes hicieron un descubrimiento en una zanja junto a Greenlee Road. Uno de los 3 hombres notó inicialmente que en dicha zanja había un distintivo poncho de piel. Le dijo a uno de sus compañeros que echara un vistazo al abrigo. Este se acercó, pero de inmediato pegó un grito. Se dio cuenta que había una joven mujer que llevaba puesto ese abrigo. La joven estaba tendida en una posición fetal del lado derecho y sin zapatos ni calcetines. Los amigos llamaron a la policía para informar su descubrimiento. El cuerpo fue sometido a una autopsia durante la tarde del día de su hallazgo. El examen médico reveló que había sufrido de numerosos golpes con objetos romos en la cabeza y en el cuello. Luego la estrangularon hasta la muerte. Esto ocurrió aproximadamente 48 horas antes de que se encontrara el cuerpo. También se descubrió que no había sido sometida a ningún tipo de forma de agresión sexual. La joven mujer tenía entre 18 y 26 años, el pelo castaño rojizo por naturaleza, y en el momento de su muerte lo llevaba trenzado en coletas a ambos lados de la cabeza, con una raya al medio. Sus ojos eran de color marrón claro y tenía pecas. Además, su nariz fue descrita como muy puntiaguda. La víctima también tenía la piel un poco rojiza, lo que indicaba que había pasado mucho tiempo al aire libre en las últimas semanas o meses de su vida. Tenía también un alto nivel de higiene personal, todos sus dientes estaban en muy buenas condiciones.
El forense también notó varias cicatrices en su cuerpo, en lugares como debajo de la barbilla, en una muñeca, ambos brazos y uno de los tobillos. De ropa llevaba puesto unos jeans, un suéter de cuello alto marrón y naranja y el distintivo abrigo que ya les mencioné. Debido a que el cuerpo había sido encontrado 48 horas después de su muerte, la policía pudo obtener huellas dactilares e información dental. Sin embargo, estas muestras no arrojaron resultados que la compararan con ninguna persona desaparecida conocida, y sus huellas dactilares no coincidían con antecedentes policiales. Los primeros esfuerzos policiales para identificar a la víctima también involucraron la creación de un dibujo compuesto de su rostro que fue publicado en los periódicos locales y transmitido por las cadenas de televisión. Esta publicidad inicial en los medios de comunicación generó aproximadamente 200 pistas, pero ninguna terminó dando frutos. La joven gradualmente se hizo conocida como The Buckskin Girl o la chica Buckskin, que quiere decir ante, en referencia al poncho de piel que llevaba cuando la encontraron. El hecho de no saber la identidad de la víctima obstaculizó todos los intentos que hacía la policía para resolver el asesinato, es decir, identificar al culpable. Como su identidad no pudo ser resuelta tras investigar y dar a conocer el caso en la zona y zonas cercanas, las autoridades pasaron a creer cada vez más que el hecho de que no se pueda identificar a The Buckskin Girl era debido a que posiblemente había sido asesinada muy lejos de su ciudad natal. Además, los investigadores también tenían la idea de que a ella le habían quitado la vida en otro lugar y después trasladaron su cuerpo hacia la zona donde fue encontrado. A esta conclusión se llegó debido a que sus pies, que estaban descalzos, se encontraban totalmente limpios, sin mostrar indicios de haber caminado por una superficie sucia o de tierra, por ejemplo. Además de que la Interestatal 75 está solo a 8 kilómetros de donde fue descartado el cuerpo, por lo que parecía un lugar muy conveniente como para llegar por la carretera, meterse por allí y ahí desechar el cuerpo. Más tarde la policía y los medios de comunicación especularon que la joven podría haber sido una adolescente fugitiva, una hija adoptiva o quizás una vagabunda transitoria que se transportaba haciendo autostop constantemente y que no había pasado un tiempo significativo en Ohio antes de su muerte. Pero la calidad de higiene personal que tenía indicaba que claramente no había vivido como una vagabunda. Otra teoría era que podía ser una víctima de un asesino en serie que se sabe asesinó a varias trabajadoras sexuales en la región durante las décadas de 1980 y 1990. Se sospechaba que este asesino le había quitado la vida a entre 7 y 10 mujeres jóvenes, y a todas les dio muerte a través de golpes o estrangulamientos, y además faltaban prendas de vestir o joyas en cada escena del crimen. Sin embargo, en la autopsia, como les comenté, se reveló que The Buckskin Girl no había tenido ningún tipo de actividad sexual antes de su muerte, lo que indica que es muy poco probable que haya sido una trabajadora sexual. Además, ella estaba, como les conté, también muy arreglada, muy bien cuidada, y esto también se diferencia mucho de todas las víctimas de este asesino. Pero lo que juega a favor de esta teoría es que a The Buckskin Girl también le faltaban sus joyas y calzado, y que además le quitaron la vida de una forma muy similar a todas las víctimas de este asesino. La investigación sobre el asesinato de Buckskin Girl se convirtió gradualmente en un caso frío, aunque la policía y otros funcionarios continuaron investigando su asesinato. Su ropa y otras evidencias físicas recuperadas en la escena del crimen se conservaron. Entre ellas se preservó una muestra de su sangre. Pasaron muchos años, pero en el año 2001, con los avances tecnológicos y el creciente uso de análisis de ADN en las investigaciones penales, los investigadores pudieron extraer el ADN de la joven de esa muestra de sangre conservada en el año 1981, y esta muestra fue agregada a una base de datos. Ese mismo año, el Laboratorio Regional del Crimen de Miami Valley generó un perfil de ADN de The Buckskin Girl. Estos datos ingresaron en el recién establecido Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas. 7 años después, en 2008, sus huellas dactilares, información dental y de ADN se hicieron accesibles a nivel nacional para las fuerzas del orden. Estos datos pudieron descartar de manera concluyente la posibilidad de que 226 niñas y adolescentes desaparecidas fueran The Buckskin Girl. Continuando con estos avances, en el año 2009 se tomó una muestra de ADN mitocondrial y según dice Internet, este ADN o genoma mitocondrial es el material genético presente en las mitocondrias, los orgánulos que generan energía para la célula.
El ADN mitocondrial es solo una pequeña porción del ADN en una célula eucariota. La mayor parte del ADN se puede encontrar en el núcleo celular. La muestra fue enviada al FBI para su inclusión en el sistema de índice de ADN combinado, también conocido como CODIS. En 2016, los análisis de isótopos del cabello y las uñas de la joven revelaron que había pasado aproximadamente 4 meses en áreas dentro del sudeste de Estados Unidos antes de su asesinato, a diferencia de Ohio, donde se encontró su cuerpo, que queda en el medio oeste. Luego, las pruebas de palinología forense revelaron que The Buckskin Girl era originaria de algún lugar en el noreste de los Estados Unidos o quizás Canadá, o había pasado una cantidad significativa de tiempo en estas regiones durante el año de su asesinato. Su ropa también contenía altos niveles de hollín debido a la exposición constante al tráfico vehicular o a una actividad industrial. Esto respalda las sospechas iniciales de los investigadores de que ella podría haber sido una fugitiva que hacía autostop de forma habitual. También se recuperó polen de su ropa y sugirió que poco antes de su asesinato podría haber estado en algún lugar con clima árido. Básicamente todas estas pruebas indicaban que ella podría haber andado en muchos lugares, como que era bastante nómada, por decirlo de alguna manera. Y esto en parte concuerda, como dijeron, con lo que decían los investigadores de que ella hacía autostop constante, posiblemente iba de un lado a otro, de un estado a otro, manejándose de esta manera. En 2016 se lanzó una actualización de la reconstrucción facial forense de la víctima, representándola tanto con y sin sus coletas trenzadas. Esta imagen se distribuyó ampliamente a través de los medios en línea. El día 9 de abril del 2018 se anunció que finalmente habían identificado a la víctima. Habían identificado a The Buckskin Girl. Ella era Marcia Lenore King, de 21 años de edad, nacida el 9 de junio en Arkansas, efectivamente de una de las zonas que se habían considerado. Su identificación se había logrado mediante un análisis de ADN realizado por el proyecto DNA Doe. Una doctora de apellido Murray, quien había tomado el caso tiempo atrás, se había puesto en contacto con esta organización el año anterior y pudo hacer coincidir con éxito una muestra del ADN de The Buckskin Girl, o como ahora podemos llamarla Marcia King, con una muestra enviada para su comparación con uno de sus primos hermanos. Una vez que se enteraron, los familiares de Marcia King se negaron a realizar conferencias de prensa y pidieron que se respete su confidencialidad. Pero sí contaron que la última vez que vieron a Marcia fue en el año 1980, es decir, un año anterior a su desaparición, en Arkansas, su ciudad natal. Pero nunca la reportaron a ella oficialmente como desaparecida, porque Marcia era ya una persona adulta que se manejaba por su propia cuenta y que siempre solía hacer autostop cada vez que ella quería transportarse o viajar a algún lugar. A pesar de esto, una vez que Marcia jamás regresó y no tuvieron más noticia de ella, su familia comenzó a buscarla y nunca pararon. Su madre cuenta que ella permaneció en su casa de Arkansas y jamás cambió el número, esperando que su hija se comunicara con ella. Algunos testigos afirmaron haber visto a Marcia en algunos bares y parques en Louisville, dentro del estado de Kentucky. Y se cree que ella pudo haber viajado hasta Ohio, puesto que estaba participando en una organización religiosa llamada The Way International. Con respecto a la familia de Marcia, sus padres se habían divorciado hace muchos años atrás, pero su padre luego se volvió a casar con otra mujer con la que tuvo más hijos. Es decir, que Marcia tenía tanto hermanos de madre y padre como también medios hermanos. Todos ellos se habían preguntado siempre durante todos estos años qué había sido de la vida de Marcia. Lamentablemente su padre falleció el día 5 de enero de 2018, 3 meses antes de que se identifique a Marcia King. Solo por 3 meses el padre no pudo saber qué fue lo que le había ocurrido a su hija. Uno de sus hermanos, llamado Daniel King, y uno de sus medios hermanos de nombre Daniel Sosman, también fallecieron antes de que se identifique a Marcia. Al describir la personalidad de Marcia, su madrastra cuenta que era una joven muy confiada. También comunicó que para ella es indescriptible la cantidad de sentimientos que tiene hacia todas las personas y autoridades de Ohio por cómo llevaron el caso y porque nunca se olvidaron de Marcia hasta identificarla. Marcia King originalmente había sido enterrada como Jane Doe, el nombre, como les comenté al inicio, que se le da a mujeres fallecidas no identificadas. El entierro se realizó en el cementerio de Riverside, dentro de Ohio, semanas después de su muerte. Varios oficiales que habían sido asignados para investigar el caso sirvieron como portadores de su féretro en el funeral. Luego de la identificación del cuerpo, la familia decidió que ella permaneciera enterrada en ese cementerio.
diciendo que ese había sido el plan de Dios. Sin embargo, reemplazaron la lápida que simplemente decía Jane Doe por una que lleva su nombre real, Marcia L. Sossaman, entre paréntesis King. Por lo que pude entender según lo que investigué, Sossaman era el apellido de su padre y King el apellido de soltera de su madre, que era el que originalmente ella llevaba desde su nacimiento. Las autoridades ahora están enfocadas en encontrar al asesino de Marcia King. Las muestras de ADN recuperadas fueron entregadas a un reconocido paleogenetista que podría producir un perfil de ADN nuclear de su asesino, o de alguna de las personas con la que había estado en compañía poco antes de su muerte. Bueno, este fue el caso de The Buckskin Girl, o como podemos decir ahora, de Marcia King. Al igual que en el caso de Jane Doe del condado de Walker, también se hizo una página de Facebook para ayudar a la búsqueda cuando todavía no había sido identificada. El nombre es bastante parecido al anterior, es Who Was Buckskin Girl o ¿Quién fue Buckskin Girl? Ahora más que nada resta que las autoridades continúen investigando para poder localizar a su asesino y quizás si todavía sigue vivo o lo que sea, pueda finalmente Marcia tener justicia. Este caso me recuerda un poco a otro que les comenté, que también muchos años después, gracias a una investigación de ADN que fue increíble cómo se hizo, cómo reconstruyeron todo un árbol genealógico, pudieron encontrar al asesino de la víctima, que si les interesa verlos les dejo por acá también una tarjetita de ese video. Este fue el video de hoy. Si les interesa este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme les dejo como siempre por acá mi cuenta de Instagram, por acá un botón para que puedan suscribirse y aquí abajo un video y una lista de reproducción recomendadas para ustedes. En la descripción de este video también encuentran mi botón de donaciones de PayPal y mi dirección de mail. Esto fue todo por hoy, les mando un beso enorme, cuídense mucho y yo los veo la próxima.